Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Iniciamos el día de hoy. Hoy es 28, ya prácticamente octubre se fue, doctor. Buen día a su amigo televidente, buen día, Eladio, el 28. El 28, ¿lo van a cerrar el 28? No a cerrarlo, sino a transformarlo, y es una buena noticia. Así es. Porque realmente todavía tiene una especie de forma como las ergástulas de los tiempos de la tiranía. Así es. Donde permanecen alrededor de unas 60 personas que llegaron posiblemente con trastornos psiquiátricos, pero que fueron abandonados por sus familiares, y de una u otra manera se ha convertido eso en un auspicio, en un asilo de personas con discapacidades, de modo que lo que se trata, como tú eres un profesional de la conducta, pues que se quiere implementar una estrategia ya por parte del Ministerio de Salud Pública para abordar el tema de la atención a las personas que tienen trastornos mentales. Y para eso, pues, se ha ideado, diseñado, la creación de unidades de intervención en crisis, de modo que las personas que tienen padecimientos agudos, que implican un tratamiento urgente, lo puedan recibir para controlar sus manifestaciones, digamos, apartadas de lo que podríamos llamar la normalidad de tipo conductual. Luego que reciban su tratamiento y desaparezca la crisis aguda, pues esas personas pueden seguir su tratamiento en su hogar e incorporarse a la vida productiva social. Por otro lado, entonces, tener, digamos, establecimiento de estancia media o estancia prolongada, sobre todo aquellas personas que tienen padecimientos crónicos que demandan mayor tiempo de atención y que puedan tenerlo. De una u otra manera también de que los principales hospitales tengan un departamento de salud mental que permita que en cada una de las provincias pues pueda darse el seguimiento a las personas y no tengan que hacer ese traslado. Actualmente, con excepción de, digamos, el Hospital Cabral Ibáez, que hay una unidad de atención en crisis, también el Moscoso Puello tiene una unidad, pero en sentido general la gente se vio obligada, si no tiene recursos económicos para ir a un servicio privado, pues trasladarse a esos 2 o 3 sitios que tenemos. De lo que se trata es, pues, de una u otra manera, mejorar el acceso a ese tipo de servicios en todas las provincias. Y fíjese, doctor, que hay una ley que se creó para la protección de los enfermos mentales en condiciones crónicas, que es la ley 1206, que nunca ha sido implementada, y que justamente narra de que en cada centro hospitalario debe haber una unidad de psiquiatría, de psicología, para la intervención justamente, como usted señala, en crisis. En cada establecimiento público y privado, según establece esta ley, debe haber un psicólogo, debe haber un psiquiatra de manera permanente en las emergencias de estos centros hospitalarios. Buenos días, Amaury. Buenos días, Eladio Hernández. Buenos días, Nelson Rodríguez Monegro. ¿Sabe qué me está pasando? ¿Escuchaste, Melvin? Esos son síntomas y no de lombrices. No, esos son síntomas de un alemán. Exactamente. ¿Cuál era el alemán? Del Alzheimer. Nelson Rodríguez Monegro, colegas, y buenos días a ustedes, amigos televidentes, que todos los días a las 6 de la mañana sintonizan esta oferta de salud, pero no solamente salud, sino de algo más es política, la política convencional que vivimos en la República Dominicana, políticas de salud bien tratado por nuestro viceministro,
que en esta ocasión aquí no está como viceministro, sino como el médico el dominicano pediatra, comunicador. el médico pediatra y también el dominicano común, Nelson Rodríguez Monegro, y ese toque de análisis que tú le imprimes, Eladio, en muchas ocasiones. Mira, mi comentario en el día de hoy, quiero iniciar diciendo lo siguiente. Los dominicanos escuchamos en muchas ocasiones de que una enfermedad es aguda o que una enfermedad es crónica, y es importante que sepamos lo siguiente. Cuando se habla de estas dos, se utilizan estos dos términos, lo agudo o lo crónico. Usted escucha incluso al pueblo en algunas ocasiones que te dice, no, eso es crónico. Y cuando te utiliza la palabra crónico, te utiliza, la mayoría de las veces a la que se refiere, la utiliza como un sinónimo de gravedad. Y es importante que se sepa que cuando se habla de cronicidad, se habla de una enfermedad que tiene largo tiempo, que su evolución es lenta en muchas ocasiones y de largo tiempo. Entonces, lo agudo son enfermedades que aparecen de manera repentina. Esa es la diferencia entre estos dos términos, y es importante que las personas que nos sintonizan, pues aprendamos a usar los términos adecuadamente para que sepamos de qué nos referimos cuando usted escucha algún facultativo que habla de enfermedades crónicas y enfermedades agudas. Y precisamente la connotación que quiero en este comentario inicial en el día de hoy es ese. Miren, el Centro de Comunicación de la Organización Mundial de la Salud establece que hay un grupo de enfermedades que cada año se lleva 38 millones de personas al otro mundo. Asimismo. Y hay otro mundo. ¿Cómo que sea otro mundo? Solamente la gente que no cree en lo divino, como tú, ateo, Eso insulso. es chantaje suyo, No, de mal gusto. de mal gusto. Sí. Mire, doctor Monegro. Yo no sé si existe otro mundo. Existe otro mundo. Lo que a mí Nelson. me interesa es permanecer en este mundo. Mientras tanto. Y precisamente, señores, ¿qué dice ese centro? El Centro de Información, Centro de Comunicación, correctamente como se llama, de la OMS, establece que cada año se mueren 38 millones de personas a causa de enfermedades crónicas que no se transmiten. ¿Y qué significa esto? Que nosotros tres estamos acá, y si usted padece una de esas, son 4 enfermedades las principales, esas enfermedades, tú no me la pegas a mí ni yo te la pego a ti, no se transmiten, y son de evolución lenta, y esas enfermedades, entonces, dice ese informe que el 80% de las personas que la padecen viven en países de bajos ingresos e ingresos medios. Y eso nos orienta a nosotros de lo que significan las previsiones que debe tener un Estado, o sea, un Estado real de derecho, en la planificación para prevenir esas enfermedades, porque lo vincula, hace una vinculación, Nelson, tú que tienes tanta participación en estos foros que ha ido a representar el país, hace una vinculación de los ingresos que percibe un pueblo, lo relaciona con el padecimiento de enfermedades como esta. Pero además establece... ¿Y cuáles son esas 4 enfermedades que tú señalas? Exacto, esas enfermedades está la diabetes, que hablábamos antes de ayer, está las enfermedades respiratorias, entre ellas las enfermedades... asma, el asma, correctamente, y están las enfermedades crónicas obstructivas, el EPOC, por ejemplo. Y la hipertensión es una enfermedad... es la principal, está empaquetada junto con el derrame cerebral dentro de las enfermedades cardiovasculares. Esas se llevan y ha aumentado el porcentaje altísimo. Hace unos 5 o 6 años hablábamos de 13 millones, hoy día se habla de 17,5 millones de personas mueren, y está el cáncer. Esas son las 4 enfermedades principales que no se transmiten, que son de evolución más o menos lenta. Con la cual usted puede vivir, pero no necesariamente morir
de ellas. Exacto. Sin embargo, ¿qué establece la OMS? Que dice que alrededor de 16 millones de esos 38, que es el universo que utiliza para este análisis, señala que las muertes que ocurren en estas enfermedades son producto ocurren de manera prematura, o sea, antes de los 70 años, partiendo del hecho de que la mayoría de los seres humanos ya en el mundo viven Sobrepasan los 70 años. cercano a los 80 años, y hay países donde esto es increíble. Por ejemplo, en Suecia la gente vive 85 y En más. Mónaco es en donde las personas duran más tiempo, 90 años. 90 años, ya tú te puedes imaginar. Pero eso es importante saber, y queríamos entonces hacer esa introducción, o ese comentario, mejor dicho, de que necesariamente nosotros vamos a tener muchas muertes en pacientes que padecen de estas enfermedades, y esto se triangula con bajos ingresos, y vemos con mucha pena el hecho de que el dengue haya producido en este tiempo este escándalo alarmante y una cantidad de muertes, y estas no son muertes crónicas, estas son muertes que ocurren en etapas agudas y subagudas, o sea, que ocurren en términos de horas en muchas ocasiones y de días. Entonces, dadas estas aclaraciones de agudas y crónicas, y a propósito de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud acaba de dar una información que supuestamente vincula los embutidos con cáncer. Doctor Monegro, ¿qué usted tiene que? ¿Usted sabe esa información? ¿Qué pasa con esto? Desde luego, realmente hace unos 2 o 3 días, la Organización Mundial de la Salud dio esa información a modo de alerta, Wow. sobre todo luego del análisis de más de 800 casos de investigaciones mediante la Agencia de Investigación Internacional, que es un apéndice de la OMS, Organización Mundial de la Salud, han determinado que hay una relación desde el punto de vista epidemiológico con la aparición de mayor probabilidad de las personas sufrir cáncer colorectal, de estómago, de próstata, ligada a la ingestión de carnes, sobre todo carnes rojas procesadas. Y por eso habla de los embutidos, que son sometidos esas carnes a procedimientos de conservación y de mejoría de su sabor a través de una serie de ingredientes como es la sal, preservadores, ahumados, en fin, todos esos insumos que se utilizan en las hamburguesas, en las salchichas y en una gran variedad de embutidos que va desde la butifarra común hasta los jamones ahumados. Entonces, se ha encontrado que cuando hay una ingesta, sobre todo superior a 50 gramos diarios por un largo tiempo. ¿Cómo se traduce eso, doctor? Es decir, que la ingesta de ese tipo de carne procesada, medida en gramos, aquí habría que hablarle en términos de libra, estamos hablando de una persona que esté en capacidad de ingerir por encima de una cuarta de libra de eso diario o frecuentemente por un periodo prolongado, tiene un 18% más de probabilidad de sufrir este tipo de cáncer. Evidentemente que en los últimos tiempos hemos visto incrementado, sobre todo el cáncer de colon, aquí en la República Dominicana, es decir, usted ve con cierta frecuencia como gente con una edad, digamos, de 40, 45 años, 50 años, padecen cáncer de colon, si ha venido incrementándose. Aquí los cánceres, digamos, más frecuentes, evidentemente, que son en la mujer, el cáncer de mama, el cáncer del cervicouterino, en el hombre, el cáncer de próstata, pero a eso usted le agrega cáncer pulmonar, cáncer de estómago, más frecuente, por cierto. Pero el colon últimamente ha venido incrementándose. Entonces, como muy bien decía cuando hablaba Amaury García, el doctor neurocirujano Amaury García, de que el incremento de los padecimientos crónicos, las enfermedades crónicas no transmisibles, el 80% de las mismas
se padecen en los países de renta baja, renta media alta, es decir, en los países que están en vía de desarrollo. Donde se hacen los experimentos también. No, en los países que están en malaria. Los países países están que en tienen malaria. dificultades. ¿Por qué? Porque ahí entran cuáles son los determinantes sociales de la salud. Es decir, por ejemplo, la contaminación del aire, cómo influye la contaminación del aire con una serie de partículas como el monóxido de carbono, como a través del plomo, micropartículas de plomo, de metales pesados, en fin, que tienen menos regulación en este tipo de países. Así es. Y cuando nosotros hablamos de contaminación del aire, pues nos viene a la mente el tema de que los procesos, sobre todo pulmonares, como crisis asmática, problemas de el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son las que realmente se incrementan. Pero cuando usted se pone a examinar qué ocurre con esa contaminación y una serie de micropartículas que llegan a lo más profundo del pulmón, al alveolo, y a través del alveolo, que es donde el aire entra, se pone en contacto con la sangre, se oxigena la sangre y lleva la sangre a los tejidos. Pues esas partículas penetran a los vasos sanguíneos y esas partículas van a producir trastorno cardíaco y trastornos cerebrales. Óigame bien, Wow. No es un problema eminentemente pulmonar, sino que cuando se absorben esas partículas pueden desencadenar problemas de disritmia cardíaca que pueden terminar en parada y también tienen una capital importancia en el tema de los accidentes cerebrovasculares. Es decir, que hay que extremar lo que son las condiciones para que nosotros podamos tener un ambiente cada día más saludable. Por otra pero parte, termine la idea de cómo esta información... por otra parte también, evidentemente, que en países como los nuestros, donde la gente consume alimentos no saludables, porque ese es otro de los problemas, Mauri y Eladio. Se enfocan incluso cuatro factores. Ahí está la dieta malsana, la dieta, que es lo que ellos han, o sea, lo que ha causado el mayor revuelo, pero está la inactividad física, falta de ejercicio, está el exceso de consumo de alcohol y de tabaco. Esas son cuestiones. Son 4 elementos que a esto entonces le llamamos factores de riesgo. Fundamentales, es decir, ¿qué población es más fumadora? ¿Qué población ingiere más alcohol? La gente de las clases sociales, socioeconómicas de más bajo. Sí. Porque la situación de estrés a la que están sometidos y la ansiedad le hace recurrir a mecanismos que mitiguen de manera inconsciente la situación social que padecen. Entonces, fíjate cómo políticas públicas tendentes a mejorar la calidad de la vida de la gente, al acceso al empleo, a espacios saludables, a casas saludables, buenos servicios públicos, hace que la gente menos se incline a tener ese tipo de conductas que no son saludables, el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias, porque el alcohol tiene la propiedad, aquí nunca se ha valorado el tema de la desgracia que produce el alcohol. El alcohol está prácticamente metido en todo. Si tú analizas el tema de accidentes de tránsito... Vamos a ver las enfermedades agudas. Espérate, pero el tránsito. Si tú analizas eso, está metido el alcohol en un alto porcentaje. 75% de las personas que se lesionan en el tránsito hay involucrado alcohol de por medio. Si tú analizas los feminicidios... Habitualmente, ahí no conozco estadísticas, pero usualmente... Los homicidios... El tigre se emborracha y... El tipo se tira unos tragos. Y en las enfermedades a lo mejor crónicas. Oye bachata. No, pero espérate, no satanicen la bachata. Óyeme bien. No, pero ya la bachata ¿Tú sabes lo que pasa? Ha evolucionado. No, yo no estoy relajando con eso, porque en términos generales, la bachata que viene del pueblo usualmente son canciones de desamor. A desamor. Y retratan realidades sociales muchas veces, pero que yo siempre he dicho, alcohol, bachata y un amigo dando cuerda,
eso exacerba los ánimos y resulta que... Pero seguimos, uno lo sigue dice con en el esos términos. alcohol, sigue con El alcohol. Las familias disfuncionales, También. la violencia intrafamiliar. también tiene el está, alcohol. está involucrada. Entonces esa falta El de inicio... escúchame, esa falta de responsabilidad del padre con su familia, Claro. está involucrado el uso del El tipo alcohol, del incluso alcohol. el Yo te alcoholismo. decía ¿El inicio de que qué usted decía? que el alcohol muchas veces es el primer peldaño a cambiar a otro tipo de consumo de sustancia Es el trampolín. controlada. Es decir, que usualmente cuando usted va a los adictos a las drogas, lo que le llaman vulgarmente o popularmente droga, porque el alcohol es una droga. Lo que pasa es que está legalizada. Entonces, ese otro tipo, estamos hablando de marihuana, de cocaína, de heroína y todas esas cosas, cuando usted busca el historial, usualmente han iniciado ingiriendo bebidas alcohólicas. Pero fíjate es decir, que el daño que le produce el alcohol a la sociedad en sentido general es con mucho, pero mucho superior al tema de la cocaína o el de la marihuana. Ok, nos fuimos un poquito lejos con relación a esta información que ustedes estuvieron entonces, analizando. sí. ¿Cómo nosotros podemos entonces, sobre la base de esta información, de que los embutidos están produciendo algún tipo de cáncer, cómo nosotros alertar a la población acerca de este consumo? Pero fíjate algo que tiene esa información importante, porque tú has tomado un aspecto que señala el informe, pero el informe es muy amplio y el informe toca el uso precisamente de aspectos que son factores de riesgo, y eso pienso que es importante que lo manejemos como científicos que somos, el aspecto amplio, que existen factores que si usted lo estimula, esos factores van a ser riesgo para padecer estas enfermedades crónicas. Eso es y importante, ahí no está... escúchame, Mauricio, eso es importante que tú lo señales, porque evidentemente que existe una amplia industria de ese tipo de cárnicos, Sí. de embutidos, de uso, digamos, popular en todo el mundo, porque la industria inmediatamente respondió. Claro. Y dijo, no, que eso tiene mucha duda, el tipo de investigación que se ha hecho, que ellos Ahí no hay tienen duda, estudios, ahí hay desde 800, luego. ahí hay 800, Oye, no 800 casos, 800 800 estudios, Tú ves. lo que significa que ahí estamos hablando de alrededor, la mesa estuvo compuesta por unos 22 expertos de todas partes del mundo. De 10 países. De 10 países, ¿verdad? De los más avanzados. De los más avanzados, pero factores de riesgo, tabaco. El tabaco, el alcohol, las dietas malsanas, y entre ellas entonces caben los embutidos, y la inactividad física, son los 4 factores de riesgo más letales, que hacer inobservancia de ellos significa ponerse prácticamente de frente a estas enfermedades. Pero ¿cuál es el argumento de defensa de los productores? Bueno, tú sabes que tiene sus intereses. Ok. Entonces, evidentemente que ellos tratan de resaltar la inocuidad del consumo de eso. Ahora, los estudios están relacionados primero a una cantidad, es decir, el consumo que se pudiera decir excesivo y prolongado en el tiempo. Ok. Y el riesgo se incrementa en un 18%. Ahora, Amaury ha señalado otro tipo de situaciones que pueden estar conectadas, conexas con lo mismo. Si usted, además de consumir esos embutidos en buena cantidad por largo tiempo, también fuma o bebe bebida alcohólica, ese riesgo se incrementa. Wow. Tú sabes que hasta 6 millones, dice el informe de la OMS, que hasta 6 millones de personas padecen cáncer, no solamente el cáncer de pulmón, porque ese es otro asunto. Nosotros pensamos que el tabaco solamente está asociado con el cáncer. El productor de ese tipo de cáncer. Mira, óyeme, cáncer de ovario, cáncer de vías respiratorias, cáncer de piel, cáncer digestiva, boca, lengua, laringe, la de labio, oye, esófago, estómago. la de labio, el cáncer de labio está asociado en más de un 90% el uso de cigarro. Pero dice este informe que 6 millones de personas padecen cáncer de todo tipo, o sea, una variedad de cáncer inmenso. Obviamente el principal es el pulmón. ¿Tú sabes de qué humo? Del humo ajeno. Oigan esto. Los o sea, fumadores pasivos Porque, se llama. oye, no son pasivos nada. Si usted vive con un fumador o usted comparte con un fumador de manera permanente o usted sale, yo por ejemplo tengo amigos que
le ha cogido, tengo un grupo de amigos y ellos que quizás me siguen algunos a esta hora, estarán diciendo, pero mira ese malvado. Ellos ahora han cogido una moda de fumar puros. No, porque Entonces, espérate, eso está- espérate, eso es tatu. eso es tatu. Ahora tuve una serie de camajanes con este puro, Sí, con con este los túbanos, pachuché en la boca, unos ¿tú me entiendes? túbanos. Con un sombrero, una copa de vino, tuve que hacer eventos que se Sí. llama humos, vinos Sí. y, en fin. es Entonces, decir, tú no eres, oye, Meladio, amigo televidente, ustedes no son fumadores pasivos si están en ese ambiente, ustedes son tan activos humos, como- vinos y quesos. y quesos. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre? Eso que produce desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista De la fisiopatológico en el organismo, mira, eso provoca que la enfermedad más frecuente, que es esa, la cardiovascular, cada vez que hablamos de cardiovascular, la gente inmediatamente se figura un corazón y esas venas y esas arterias, óyeme, que produce en la pared por donde va corriendo la sangre una lesión, es como si usted agarrara Un martillito. un martillito Tin, tin, tin. y lo golpeara. Óyeme, hay enfermedades, sobre todo vasculares, Sí. que son exclusivas de los fumadores. Sí. Por ejemplo, la enfermedad de Buerger. Yo no sé si De tú recuerdas Buerger, eso. sí, claro. Y dura en el Óyeme, tiempo, doctor. Óyeme, Ese es el lo que detalle. se llama la si mal no recuerdo de mis estudios de medicina general, Que la hace mucho. tromboangitis obliterante. Obliterante, sí, pero esa Oye, enfermedad, bien. la de Buerger, que es una enfermedad donde el paciente empieza a tener necrosis a nivel de las extremidades, de los deditos. Los dedos, De los dedos se le ponen negro y hay que cortárselo. amputárselo. Ah, y eso ocurre de manera bilateral, pero eso es a nivel de los dedos, pero cualquiera de nosotros puede vivir sin un dedo. Y cuando esa enfermedad, que es una enfermedad sistémica, ocurre a nivel del ojo, o a nivel del corazón, o a nivel del cerebro, entonces tenemos situaciones que son muy, pero Entonces, muy lamentables. fíjate la diferencia que existe entre el ingerir bebida alcohólica, que te afecta a ti y puede afectar la sociedad, depende del comportamiento que tú tengas. Es decir, tú ingieres bebida alcohólica, te pasa, porque hay tragos sociales que son, digamos, aceptados porque no producen. Usted un trago, un par de tragos, eso no genera ningún tipo de problema. Pero cuando usted no tiene la capacidad del control y lleva a la embriaguez, entonces usted tiene, si va a conducir, un alma letal. Pero si usted llega en esas condiciones a su hogar y existen los problemas cotidianos de los hogares, usted está en una condición de encrispamiento la mayoría de veces y tiene una respuesta anormal y se traduce ¿Y en o lo laboral? en violencia de tipo verbal o violencia de tipo física, que puede llegar hasta el maltrato o hasta la muerte. El tema de los accidentes laborales. Es lo mismo que una persona llegue en estado de vigilia Y la ausencia adecuada. laboral también. Ausencia laboral. Bueno, hay un deterioro completo del individuo articulado con la sociedad. Es decir, cómo afecta socialmente a ese individuo Eso es en una todos los pregunta aspectos. interesante que habría que hacérsela al que normalmente vive haciendo preguntas en este programa, a Eladio. Él que maneja recursos humanos, que trabaja con recursos humanos en una institución importante, es un totumpote de recursos humanos este señor. ¿Cómo impacta, Eladio, el desempeño, tú como psicólogo clínico, pasado presidente de esa sociedad prestigiosa, el consumo de alcohol? Pues yo veo a veces que hay algunos de los camarógrafos que no vienen, o que cuando llegan hediondo a romo y cosas de esas. ¿Cómo impacta? Bueno, el consumo ausentismo laboral es producido justamente por esta condición y básicamente los días 25, los 15 y los 30. Oye, eso. O sea que tiene fecha. Tienen fecha. Y los lunes. Y los lunes, muchos lunes también, es cuando la gente decide darle rienda suelta a sus circunstancias y se pone en una situación de consumo de bebidas alcohólicas de manera descontrolada, y esto va a producir que al otro día el alcohol te incapacita para poder producir, para poder seguir produciendo. Entonces, el ausentismo laboral es sumamente frecuente. Y mire este fenómeno que se da, escúchame, Eladio. En la mayoría de los países, una forma de controlar el consumo excesivo de bebida alcohólica, igual que de cigarrillo, es mediante impuestos altos, de que eso valga dinero y la gente se ve imposibilitada. Entonces, cuando aquí se quieren cargar esos
esos Impuestos. bienes, es decir, con más impuestos, entonces salen muchos comentaristas a decirle, pero caray, ¿Y hasta dónde que nos van a llevar? en esa situación le van a quitar La a los diversión. pobres, oye bien, a los pobres Chantaje una ese, forma de escape. Es decir, si tú le quitas esa botellita de ron, si tú le quitas esa cervecita, que es un mecanismo de botar estrés, entonces tú estás, digamos, impulsando a las masas a la rebelión contra el Estado. Pero vengan acá, oye, los países desarrollados le cargan mucho impuesto a eso para que la Y usted gente no ve se la- ningún anuncio en ningún sitio. Porque está No, prohibido. exactamente. Y hay un detalle. ¿Nos vamos a la pausa? No. Ya nos vamos, ya nos terminamos. vamos. Pero ven acá. Es hasta la 1:30. Miren lo siguiente, hay un tema sumamente importante que sucedió en el Senado de la República, que fue la Vamos a tener que- aprobación del examen único para los médicos. Mira, esa y es una esa caja- es una discusión. Es una que- caja de Pandora que nosotros debemos discutir ampliamente. Yo Vamos a quisiera- discutir ese tema mañana. Mañana vamos a hablar Que de tengamos ese tiempo, tema. solamente ese tema. Vamos a hablar de ese tema mañana en Hablan los Doctores. Señores, por el día de hoy ha sido todo. Ramón ya nos dice que tenemos que irnos. Ya no llega Ángeles, ya él no impone Ya que no ya. Nos debemos vemos, hacer señores. eso. Mañana será otro día. Muchas gracias. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.